Bueno, para el trabajo final vamos a hacer el análisis de los problemas de intercambiadores de calor. Eh, Vamos a analizar las gráficas principalmente. Por ejemplo, en el primer problema observamos tres gráficas en la que observamos que la resistencia tiene una tendencia inversamente proporcional con respecto a la conductividad térmica, al igual que el coeficiente de convectividad interno y el externo. Y esto va a ser demostrado mediante la fórmula aplicada, donde vemos acá. Para el siguiente problema analizaremos la relación que existe entre la transferencia de calor total y la resistencia al ensuciamiento. Como vemos, presenta una relación inversa también. Esto se puede demostrar de la siguiente forma, ya que, como vemos acá, esta transferencia vemos que está relacionada entre qué elementos, entre la resistencia total y el área. Entonces, como tenemos esa relación de que está dependiente de la resistencia total, y a su vez la resistencia total está dependiente de factores como la conductividad térmica, coeficiente de convectividad, el área, pues de igual forma el factor de, la resistencia al ensuciamiento tiene esa relación de acuerdo a sus medidas del tubo. Por lo tanto, nosotros determinando su área según el diámetro del tubo, podemos obtener esa relación inversa, ya que al poseer un menor área, nosotros encontraríamos de que la transferencia de total de calor va a ser mucho mayor al final. En el siguiente problema, nosotros tenemos un intercambiador de calor de doble tubo y de cascos, pues donde vamos a analizar la gráfica entre la transferencia de calor total y L, donde L es un sedimento de caliza, el cual se incrusta en el tubo, ¿no? Donde L viene a ser el espesor de esa cantidad de caliza, que vendría a ser algo de, para el problema, 0.002 metros. Bueno, aquí básicamente vemos el principio de que la caliza va a aportar una resistencia al ensuciamiento, pues, ¿no? Y como bien sabemos, o lo hemos estudiado en el problema anterior, la resistencia al ensuciamiento y la transferencia de calor en el intercambiador tienen una relación inversamente proporcional, igual que este gráfico. Así que queda demostrado. Continuando, ahora vemos el problema de intercambiador de calor en el que se hace uso de de agua geotérmica. Y vemos la relación entre la temperatura del agua geotérmica y la longitud del tubo, como también de la longitud y del flujo másico del agua geotérmica. Para explicar este gráfico entre el flujo másico, pues como bien se sabe, el flujo másico del agua aumenta en caudal debido a la reducción de la longitud del tubo, y como bien se sabe, o haciendo una asimilación a un tubo de Venturi,
en donde se da el paso del flujo de unas dimensiones mayores hacia unas menores en diámetros o longitudes, y teniendo en cuenta el cambio de fase del agua, se puede demostrar la relación de cómo aumenta el flujo másico cuando la longitud es menor. Y para el primer gráfico, lo que queda a demostrar es que la longitud del tubo se mostrará más caliente debido a la conducción de calor que éste percibe con el paso del flujo del agua geotérmica. Continuando, aquí observamos un problema de un intercambiador en el cual hay presencia de agua fría y aceite, y en donde vamos a analizar el siguiente gráfico entre la transferencia de calor total y la temperatura del agua que entra. Bueno, la temperatura del aceite entra muy caliente a ser enfriada por el agua. Por lo tanto, su transferencia de calor será grande debido al trabajo ejercido por la conductividad térmica en ese rato. Lo mismo sucederá con la temperatura a la salida del aceite, pero de manera inversa, ya que el aceite es la sustancia a ser enfriada, por lo tanto su conductividad térmica va a ser mucho menor en ese momento. Continuando, en este problema nosotros vemos, se trata de un problema de intercambiador de calor de coraza con 12 tubos de paso en el que se va a calentar agua con ayuda de etileno. Sí. Y vamos a analizar la gráfica de calor, transferencia de calor versus el flujo másico. Como nosotros sabemos, pues el calor ahí aumenta a medida que el flujo lo hace debido a su variación de temperatura a la entrada y salida del intercambiador y a su calor específico, que es la energía necesaria para su cambio de temperatura, para que se pueda dar. En esta gráfica de aquí, nosotros observamos que el flujo másico se expande a lo largo del tubo, por lo tanto su área aumenta, como también su volumen de manera proporcional. Para el siguiente problema, aquí nos dice el problema que se va a usar los gases de escape calientes de un motor estacionario para generar vapor en un evaporador. Los gases de escape entran al intercambiador a 550 a razón de 0,25 kilogramos sobre segundo, mientras que va a entrar también agua por el otro lado como líquido saturado, el cual se va a evaporar. Bueno, teniendo claro este concepto del proceso, vamos a analizar las gráficas de la temperatura de salida de los gases y la temperatura de entrada de los gases. También del calor transferido con la temperatura de entrada de los gases y del flujo másico de agua con la temperatura de entrada de los gases. Como sabemos, las gráficas son similares y esto se va a dar. ¿Por qué? Bueno, pues esto se va a dar básicamente debido a que a la temperatura de entrada de los gases, el proceso que se está dando es un proceso de calentamiento mediante esa vía tubular.
del intercambiador. Por lo tanto, ocurre ese calentamiento con la ayuda del agua que se va a evaporar y a la vez también va a emitir unos gases. Por lo tanto, la cantidad de gases de escape al entrar al evaporador van a aumentar, y es por ello que se ve esas tendencias en las gráficas con respecto al calor transferido, al flujo másico y a la temperatura de salida de los gases. Todo ello ya que se basa en el mismo parámetro y en el mismo tubo del intercambiador de calor donde se da el calentamiento. Bueno, aquí tenemos un problema típico también de donde ingresa aire caliente por un lado y por el otro entra agua fría para intercambiar calores. Bueno, y aquí vamos a analizar la siguiente gráfica, ¿no? De la temperatura de aire caliente a la salida con respecto al flujo másico de agua. Bueno, para basarse de un caso o de un supuesto, el flujo másico del agua tiende a aumentar cuando ésta presenta una temperatura más baja a la salida debido a que no hay evaporación y las moléculas de agua no cambian de fase a vapor. Lo mismo sucede para la temperatura de aire caliente, pero será debido a su calor específico al momento de transferir calor para calentar el agua. Pasando con el siguiente gráfico, nosotros acá observamos que si el tubo de longitud es más largo, el agua fría saldrá a mayor temperatura debido al tiempo que tiene el aire caliente para transferirle calor, y de igual forma para el aire caliente a la salida tendrá una temperatura más baja por el tiempo que el agua tiene para enfriar el aire, si es que consideramos claramente un flujo másico y una velocidad que sea constante o estable. En este problema, que es un poco peculiar, ya que es un intercambiador de calor en donde actúan dos compuestos que vienen a ser el mismo, ¿no? Agua caliente y agua fría. Y básicamente sus gráficas a analizar son las siguientes. Empezaremos con esta, el área versus la transferencia total de calor, transferencia global. Bueno, se observa que si el área superficial del tubo del intercambiador es mayor, la temperatura del agua caliente a la entrada es más bajo debido a su disipación. Perdón, es de esta gráfica. Y vemos que esa disipación se va a expandir alrededor del tubo. En esta gráfica de aquí vemos que el coeficiente de transferencia, la transferencia total de calor va a disminuir cuando el área superficial del tubo es mayor. ¿Debido a qué? Debido a que habrá un mayor espacio donde conveccione el vapor que se disipa del agua por cambio de fase. Y en estos dos últimos gráficos que vemos donde se mantiene constante la transferencia de calor con respecto a la temperatura de agua caliente a la entrada y la transferencia total de calor, esto se puede interpretar ya que es estable
cuando